El pasado 7 de febrero, el Partido Comunes envió una carta al presidente Gustavo Petro reclamándole por el funcionamiento de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz. Resulta que en esa carta también mencionaba a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Decía que las cifras mostraban, las cifras de la ARN mostraban la reincidencia. Eso pues es algo que puede ser refutado, que son cifras de una institución y pueden ser refutadas, eso por una parte. Por otra parte, el 3 de febrero, el soldado regular Sebastián Villegas asesinó a su pareja, a Isabela Mesa. Este feminicidio que fue tratado en los medios como si fuera un feminicidio más, que todos son horrorosos, pues este feminicidio lo cometió alguien distinto porque era un soldado regular, era miembro de la fuerza pública, del ejército, y ahí radica la diferencia. ¿Cómo podemos hablar de estos dos temas que parecen tan distintos con una misma persona? Pues esa es nuestra invitada de hoy a Entrevistas Cambio. Les doy a ustedes la bienvenida y le doy la bienvenida a la directora Alejandra Miller. La doctora Miller es la directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, pero también fue comisionada de la verdad. Ella estuvo a cargo del informe Mi cuerpo es la verdad y en ese sentido pues también nos puede hablar de ese papel de la violencia, esa violencia que se ejerce desde los cuerpos armados. Bienvenida, doctora Miller. Ana Cristina, un saludo muy especial para ti y para todas las personas que nos ven. De la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Esas cifras de reincidencia que están citadas en la carta del antiguo secretariado de las FARC, hoy Partido Comunes. ¿Eso es cierto? No, no es cierto. Nosotros públicamente sacamos un tweet informando que la Agencia para la Reincorporación no tiene cifras de reincidencia. Nosotros manejamos cifras de reincorporación. Y creo que lo importante es lo que siempre resalto en todos los espacios, y es que hoy, 7 años después de la firma del acuerdo de paz, el 87% de los y las firmantes se mantienen activos en el proceso de reincorporación. Entonces nosotros lo que hacemos es seguimiento al proceso de reincorporación. De hecho, es un seguimiento permanente a través de facilitadores y facilitadoras en el territorio, que sabemos en dónde están, qué están haciendo, a qué están vinculadas las personas que firmaron el acuerdo de paz, y ese porcentaje sigue siendo muy alto. El 87%, como decía hace un rato, se mantienen en este proceso de reincorporación. Es importante decir que la ARN no solamente tiene cifras de reincorporación de FARC, de excombatientes FARC, sino de otros grupos. En este momento, ¿cuáles son las cifras? ¿Cuántos tienen de FARC? ¿Cuántos tienen de otros grupos? Aquí tenemos básicamente tres procesos. Uno que es el proceso de reintegración, que es con el que nace, digamos, la agencia hace 20 años. Ese proceso de reintegración está más relacionado con las personas que deciden dejar las armas de manera individual y que han hecho parte de algún grupo armado, como el ELN o las mismas FARC antes de dejar las armas, u otros grupos armados considerados de carácter más político. Entonces, ahí tenemos un grupo importante de personas. Posteriormente, en el gobierno del expresidente Duque, se abrió una ruta para personas vinculadas también a estos grupos más de bandas criminales. Entonces, tenemos más recientemente una ruta que se llama de atención especial, con personas que dejan las armas también de manera individual, como el Clan del Golfo y otros grupos armados más de ese mismo corte de bandas delincuenciales. Y finalmente tenemos el proceso de reincorporación. En el proceso de reincorporación actualmente hay activas 12.100 personas, de las cuales 3.075 son mujeres, y en los otros procesos suman aproximadamente 4.000 personas. Estas personas, concentrémonos un poco en todo el proceso que se hizo con las FARC. En este momento, los ETCR dependen de ustedes, son 24. ¿Cómo van esos ETCR, esa reincorporación? ¿Cómo va desde el principio? ¿Cómo la recibió usted, directora Miller? ¿Y cómo ha sido ese? Usted hablaba que de un enfoque, que teníamos que salir de ese enfoque minimalista. ¿Cómo se amplía ese enfoque durante su gestión hasta ahora? Bueno, yo creo que efectivamente recibimos la agencia con un enfoque de reincorporación minimalista, en el sentido de que se concentró fundamentalmente en otorgar ciertos beneficios
fundamentalmente económicos, a las personas en proceso de reincorporación, descuidando otros aspectos de la reincorporación que son fundamentales para generar lo que llamamos el arraigo a la civilidad, que es finalmente de lo que se trata, un proceso de reincorporación o de reintegración. Lo que busca es buscar cuáles son esos factores que permiten que las personas decidan mantenerse en la civilidad. En el caso de las antiguas FARC, por ejemplo, de todas las personas que firmaron el acuerdo de paz, encontramos que la reincorporación política era un factor de arraigo fundamental y que no existía en la Agencia para la Reincorporación. Aquí no se hablaba y no existía ningún tipo de acción específica para la reincorporación política. Y nosotras tenemos la convicción de que aquellas personas que en algún momento buscaron el cambio por la vía de las armas y dejaron las armas para venir a la democracia, pues son personas que sí participan en este proceso democrático para transformar las realidades, pues son personas que no se devuelven a la guerra, que no se regresan a tomar las armas. Así que la participación política para nosotras, en este caso particular, es un factor de arraigo fundamental. Y bueno, como ese, digamos muchos otros casos, sin duda hay un acumulado de incumplimientos en la implementación del acuerdo de paz y yo sí tengo la convicción que la reincorporación, aunque es el punto 3 del acuerdo de paz, pues no podrá ser integral si no se cumple con la implementación de todos los demás puntos. Entonces, por ejemplo, tenemos todavía, pero creo que vamos avanzando en esa superación, problemas enormes con los proyectos productivos. El 70% de los proyectos productivos colectivos tenían graves problemas de sostenibilidad. Y esos problemas de sostenibilidad, pues, asociados a múltiples factores, pero uno de ellos era la imposibilidad para los y las firmantes de tener acceso a la tierra. Entonces, con este gobierno y en una alianza importante con la Agencia Nacional de Tierras, hemos venido trabajando para que los y las firmantes del acuerdo de paz sean sujetos de la reforma agraria. Yo insisto siempre diciendo que son personas que se fueron a las armas, muchas de ellas por problemas asociados a los conflictos agrarios en el país, y que dejaron las armas 60 años después para construir la paz y firmar punto 1 del acuerdo que tiene que ver con la reforma rural integral. ¿Cómo no van a ser sujetos de la reforma agraria? En este momento ya hay más de 11.000 hectáreas entregadas a estos procesos colectivos de firmantes para que avancen en sus proyectos productivos. Entremos a precisar un poco esos datos sobre la tierra. ¿Cuánto de tierra habían comprado cuando usted recibe la ARN y en cuánto van ahora? Digamos que precisamente en esa noción minimalista solamente se habían comprado 600 hectáreas para algunos ETCRs, más o menos 12 ETCRs, que tenían tierra, pero bajo estas circunstancias. El ETCR de la variante Nariño, por ejemplo, en Tumaco. 150 firmantes y sus familias, 14 hectáreas de tierra. Es decir, era una compra de tierra en ese enfoque minimalista, básicamente para que se pudieran construir unas viviendas, pero no tenía la perspectiva de que estas personas además son campesinos y campesinas. Ese es el origen, digamos, de quienes firmaron el acuerdo de paz y que sus proyectos productivos estaban asociados a estos temas de la tierra. Bueno, estas personas efectivamente no tienen acceso a tierra. En ese sentido, no teníamos más de 600 hectáreas compradas durante los 7 años anteriores, los 2 gobiernos que pasaron antes, para firmantes del acuerdo de paz. Y los NAR, lo que era conocido como los NAR, ¿qué son ahora y ustedes los reconocen en la ARN o no? Sí, bueno, indiscutiblemente en 7 años y en 7 años de dificultades también frente al cumplimiento de la implementación del acuerdo, sin duda alguna la geografía de la reincorporación ha cambiado. Hoy, por ejemplo, en los ETCRs tenemos apenas el 84% de las personas que viven allí. Las personas salieron de los ETCRs hacia cabeceras municipales o grandes ciudades. Y hay unas otras personas se agruparon en otros territorios y conformaron lo que se llaman o ellos llaman las nuevas áreas de reincorporación. El año pasado decidimos precisamente hacer una caracterización de esas áreas y revisar sobre unos criterios cuáles podían ser reconocidas como lo que llamamos nuevas áreas de reincorporación. Esas nuevas áreas de reincorporación deben tener algunas características, por ejemplo, una delimitación geográfica, porque no podíamos seguir hablando de la NAR Palmira o de la NAR Tuluá
Es decir, una delimitación geográfica que está estipulada en el decreto que próximamente va a firmar el señor presidente, que tuvieran, digamos, también un número de personas que estuviesen agrupadas, podían ser de todas maneras veredales, ¿no? Pero había que delimitar también no solamente el área, sino el número de personas y que tuvieran, digamos, procesos colectivos avanzados en común. Y sobre esa base, entonces, podemos definir que son áreas de reincorporación colectiva diferentes a los EPCRs, que serían reconocidas eventualmente por la Agencia para la Reincorporación. Ahí hay otra diferencia con respecto a la forma en que usted mira la reincorporación, directora, si no estoy mal, y es mirar la reincorporación como procesos colectivos, no reincorporar de a uno. Hablemos de eso porque la importancia de la colectividad y no de la individualidad. Yo creo que ese es uno de los reclamos más grandes que tienen precisamente los y las firmantes, y es que cuando se firme el acuerdo de paz en La Habana, la apuesta, recordemos, es un grupo político el que deja las armas, su apuesta de reincorporación era por una reincorporación colectiva. Y realmente eso no es lo que empezó a abordarse, ni las metodologías, ni los incentivos que se dieron desde los gobiernos anteriores fueron para fortalecer esa reincorporación colectiva, sino más bien para impulsar la reincorporación individual. Y claro, eso se vio reflejado en los procesos de reincorporación económica. Por ejemplo, hoy tenemos 5.600 proyectos productivos individuales y tenemos cerca apenas de 200 proyectos colectivos. ¿Y esto qué significa? Que por supuesto en los procesos individuales, pues todo es más complejo, es más difícil. Es más difícil cuando le toca a una persona arar en la sociedad, ¿cierto? Mostrándose como firmante del acuerdo de paz, a diferencia de si lo hace de manera colectiva en procesos de transformación comunitaria, etcétera. Entonces, y lo mismo en términos de lo económico y lo mismo en términos de lo político. Así que realmente nosotros estamos trabajando para que el programa de reincorporación integral, que es algo que también trabajamos el año pasado de manera colectiva con los y las firmantes, recupere, digamos, esta noción de lo colectivo, respetando de todas maneras, por supuesto, las decisiones de quienes quieren mantenerse en una reincorporación individual, pero trabajando sobre incentivos para que esa reincorporación colectiva vuelva a ser una posibilidad. Directora Miller, hoy podemos decir que hay independencia económica en algunos de los firmantes, es decir, que no necesiten aportes de afuera o esas fuentes de financiación que reciben ustedes, que puedan vivir sin esa fuente de financiación o todavía no. Aún no. Yo creo que los firmantes han avanzado, creo que hay cosas que se avanzaron de manera importante en estos años, por ejemplo, el proceso educativo. Hoy creo que con orgullo los firmantes pueden decir que tienen 6.500 bachilleres. Todavía tenemos un reto importante en términos del acceso de los y las firmantes a la educación superior, eh, tecnológica o universitaria, pero ahí hay una brecha muy grande. Eh, Sin embargo, hoy no podemos decir que los y las firmantes tengan realmente autonomía económica, básicamente porque los procesos de los proyectos productivos, como mencionaba hace un rato, han tenido enormes dificultades para garantizar la sostenibilidad. Me explico, el acceso a la tierra, proyectos agroindustriales o agroecológicos que no tenían tierra. Los temas de seguridad, sin duda, también impactaron en esos proyectos productivos. Los temas asociados a los procesos y formas organizativas también impactaron en esos proyectos, en esos procesos. El caso es que hoy no tenemos, digamos, todavía unos proyectos productivos realmente sólidos que puedan sostener la vida de los y las firmantes y sus familias. Estamos trabajando en lo que hemos llamado ahora y asignamos 30.000 millones de pesos para fortalecer estos proyectos productivos colectivos, de tal manera que en la medida en que fortalezcamos esa posibilidad de esa autonomía económica, pues la dependencia de la renta básica y de todos estos otros beneficios que está dando el gobierno, pues cada vez sea mucho menor. Esa es la apuesta que tenemos. De este grupo que estamos hablando, ¿cuántas son mujeres? ¿Cuántas mujeres están o colectivos de mujeres trabajando por sus propios proyectos productivos? Pues nosotros tenemos en este momento 3.075 mujeres en proceso de reincorporación.
Estas mujeres han tenido muchas dificultades, mucho más que los hombres, por supuesto, como lo sabemos, los retos ahí son más grandes, porque ellas han tenido más obstáculos para su proceso de reincorporación, obstáculos asociados, por ejemplo, a sus posibilidades de participación en la reincorporación económica o en la reincorporación política, porque se ha recargado el cuidado de los hijos, de las hijas, de las familias, de las personas con discapacidad, básicamente sobre ellas. Esto es lo que pasa en la sociedad y que por supuesto se replica en este proceso de reincorporación y que pues ha afectado mucho más a las mujeres. A eso se suman por supuesto condiciones de violencias que muchas han vivido. Nosotros ya estamos reportando, creo que con la llegada de una administración feminista, la ARN, pues también se han mostrado muchos más casos, por ejemplo, de violencias contra mujeres firmantes y pues estamos trabajando para que podamos erradicar no solamente esas violencias, sino garantizar que las mujeres eliminan esos obstáculos y pueden dar pasos hacia adelante mucho más contundentes en su proceso de reincorporación económica, de reincorporación política y social. Retornemos una vez más a esa carta que el 7 de febrero algunos miembros del Partido Comunes le mandan al presidente Petro sobre pues, con críticas a la JEP y hablando de un punto que sí es muy importante, que sí es crucial y es la seguridad de los excombatientes. Al día de hoy, según datos de Indepaz, hay más de 400 excombatientes asesinados. De estos excombatientes asesinados, ¿cuántos estaban en TCR, estaban en estos espacios y cuántos, digamos, cuántas vidas ha perdido asimismo la ARN dentro de estos asesinatos sistemáticos afirmantes? Yo creo que ese es el reto más importante que tiene este gobierno, porque lo insisto, y es que no hay reincorporación que valga si sigue asesinando, si se sigue asesinando a los y las firmantes del acuerdo de paz. Estas 411 vidas que nos duelen profundamente, pues sin duda alguna es una herida para la democracia del país y es un reto enorme para este gobierno, para los que siguen. A mí me parece que en este tema de seguridad pues hay como varios niveles. Hay un tema que es más estructural y que tiene que ver precisamente con la seguridad de los territorios donde están fundamentalmente los y las firmantes del acuerdo de paz, que son justamente esos territorios en donde están los ETCRs, por ejemplo, en donde hay la mayoría de firmantes. Estamos hablando del Cauca, estamos hablando del Meta, de Caquetá, de Nariño y varios sectores de Antioquia, Urabá, ¿cierto? Que son esos territorios en donde esperábamos que la implementación del acuerdo de paz después de su firma en el 2016 realmente llegara, que el Estado llegara. Sabemos que eso no sucedió y que esa no implementación terminó entonces generando que estos grupos armados, que en ese momento eran disidencias normales, entre otras cosas, en un proceso de paz, todos los procesos de paz del mundo tienen disidencias. El problema es que dejamos, ¿cierto?, crecer ese, ese enano, como decimos coloquialmente, y pues tenemos lo que tenemos ya hoy. Yo no tengo duda que la posibilidad más efectiva para garantizar la vida de los y las firmantes del acuerdo de paz es que avancemos en la paz total. Si avanzamos en la paz total, en la negociación con todos los grupos que están en las distintas mesas de conversaciones, negociaciones, aún de diálogos sociojurídicos, creo que ese es un elemento central para la protección de la vida de firmantes y de lideresas sociales. Entonces ahí hay, digamos, un tema de fondo que yo creo que tenemos que apostarle y es que no podemos seguir avanzando en la implementación del acuerdo de paz si no avanzamos simultáneamente en la paz total. No se contradicen, son complementarias. Dos, otro nivel que me parece que es importante, sin duda tiene que ver con lo que debe garantizar, por ejemplo, entidades como la UNP, chalecos, los vehículos blindados, etcétera, eh, pero pues, no se le puede dar un vehículo blindado, chalecos y escoltas, ¿no?, a todos los firmantes o a todos los líderes y lideresas sociales. Sin embargo, digamos ahí también creo que hay unos retos que la UNP ha venido
avanzando y trabajando. Y desde la ARN particularmente nosotros estamos trabajando en algo que llamamos la estrategia de reincorporación comunitaria, que tiene que ver con el fortalecimiento de las comunidades que acogen a las personas firmantes del acuerdo de paz. Estamos trabajando sobre diálogos restaurativos entre comunidades, víctimas, firmantes del acuerdo de paz, de tal manera que podamos hablar sobre las heridas que nos ha dejado la guerra, que podamos entender y que las comunidades puedan entender lo que significa que estas personas hayan dejado las armas y estén hoy construyendo paz, y que de esa manera las comunidades mismas sean quienes defiendan y protejan la reincorporación y la vida de los firmantes del acuerdo de paz. Creo que ese es un reto en el que tenemos que empeñarnos en distintos niveles, por distintas aristas, para garantizar que no siga sucediendo, digamos, esta situación tan dolorosa del asesinato de los firmantes. Directora Miguel, usted tiene una doble camiseta que termina siendo la misma, y es por una parte hizo parte del sistema de justicia, ¿verdad? Y no repetición, exacto, de toda esa justicia, fue parte como comisionada de la verdad, y ahora está aquí en la ARN. Usted nos decía, todos los procesos tienen disidencias, eso es cierto, todos los procesos de paz tienen disidencias, pero no es común que se dialogue con quienes no cumplieron y se vuelvan a traer a una mesa de diálogo, por ejemplo, con los que se hacen llamar el Estado Mayor Central. ¿Usted qué opinión le merece que las personas que no cumplieron, que no estuvieron para honrar el acuerdo, se les vuelva a recibir, cuando estas personas de los CTCR, estas personas en los territorios, han hecho todo contra la estigmatización, es decir, los que están, digamos, no solos porque tienen un acompañamiento, pero digamos los que están en lugares más apartados, han hecho todo por cumplir? ¿No es un poco injusto dentro de la paz total que se vuelvan a sentar con personas que incumplieron? Ana Cristina, yo creería que ahí hay dos cosas pues, a tener en cuenta. Por un lado, por ejemplo, con los de LMC, originalmente con ese núcleo, digamos, fueron básicamente los que no negociaron. Eso es como lo que está planteado. Por lo tanto, no son propiamente disidentes, aunque se les haya llamado así. Básicamente, desde muy temprano es gente que decidió no participar en el acuerdo de paz. Estuvieron de Pues acuerdo. no estuvieron. Y luego están con los de la segunda Marquetalia, que también tienen unas condiciones particulares, pues para nadie es un secreto. Creo que no solamente lo dijo la Comisión de la Verdad, lo expuso en uno de sus casos, sino también ahora las Naciones Unidas con la relatora Antonia Urrejola, que documentó muy claramente el tema del entrampamiento que se le hizo también al proceso de paz, que es uno de los argumentos clave por los cuales también algunas de estas personas se regresaron a las armas. Entonces, si vemos, vamos, allá hay una comprensión, al menos con estos dos grupos, ¿no es cierto?, en donde yo creería que es absolutamente válido conversar y negociar. Pero también mi argumento va más allá. Yo creo que el segundo elemento central es que estos son grupos que en estos 7 años ya lograron avanzar en temas de control territorial, de un rearme importante, ¿cierto? ¿Y cuál es la alternativa? Si no es la paz total, la guerra total. Es decir, quienes venimos de territorios como el Cauca, sabemos lo que significa la guerra total. Y sabemos lo que significa el dolor de la guerra total. Y sabemos las víctimas civiles que deja la guerra total. Y yo creo que la tarea nuestra es agotar todos los esfuerzos para que haya una paz total, que sin duda pasa por el silenciamiento de los fusiles, pero que sin duda pasa también por las transformaciones de este país, por las reformas que necesita este país. Hay que apostarle a las dos cosas. Pero yo tengo la convicción que por un lado, pues con estos grupos hay que hablar, hay que negociar en este momento, porque la otra alternativa es la alternativa de más dolor y de más muerte y de más violencia en los territorios que ya han pasado por todas las formas posibles de violencia. Tenemos 10 millones de víctimas. Entonces, creo que es difícil, yo no lo dudo, yo veo los esfuerzos que hace la Oficina del Alto Comisionado, los grupos de negociación todo el tiempo, y creo que sin duda es difícil, pero creo que es la opción realmente más potente que tenemos para poder avanzar hacia la paz.
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ¿cómo se articula con estas otras entidades de seguridad? ¿Con cuáles entidades en cada cuánto se reúnen? ¿O cómo hacen ustedes para estar todos conectados con el Ministerio de Defensa, con OEP, etcétera, para que no sigan matando firmantes? Bueno, nosotros participamos en varios espacios, en varios escenarios. Los ETCRs tienen unos dispositivos específicos de protección que otorga el Ministerio de Defensa, con la policía, con la UNIPEP, con el ejército, ¿cierto? Estos anillos que están alrededor de los ETCRs, pero de hecho la gran mayoría de firmantes que han asesinado no ha sido dentro de los ETCRs, es por fuera de los ETCRs. Eh, entonces, digamos que nosotros permanentemente tenemos un diálogo, por ejemplo, con el Ministerio de Defensa, tenemos un diálogo con la UNP, tenemos conversaciones, por ejemplo, la unidad de implementación del Acuerdo de Paz en este momento está liderando el programa de seguridad y protección para firmantes, en donde concurrimos todas las entidades que tenemos que ver precisamente con la reincorporación y con la protección de la vida de firmantes del proceso de paz. Eh, o sea que sí tenemos varios espacios en donde nos encontramos, pero a veces, digamos que las medidas están en un lugar que digo yo es mucho más estructural. Si nosotros no avanzamos en trabajar en las negociaciones con estos grupos armados, que son finalmente los que están matando a firmantes del acuerdo de paz. Nosotros tenemos eh, en nuestros registros que el actor que más asesinatos ha cometido hacia firmantes son, por ejemplo, las EMC. O sea, es un actor con el cual en el marco de la negociación ya se están abordando precisamente estos temas del respeto a la vida de los y las firmantes y debo decir que ha disminuido un poco la presión sobre estas personas. Ahí tenemos cifras de firmantes o personas que hayan solicitado medidas de protección y no les hayan sido satisfechas. Nosotros tenemos en este momento 1.800 casos de riesgo reportados a la ARN Ujú. de firmantes del acuerdo de paz. Cuando hablo de casos de riesgo, estamos hablando de personas que nos reportan que han sido amenazadas o que han tenido que desplazarse o que han tenido atentados. Es decir, 1.800 casos de riesgo. Nosotros todos estos casos de riesgo los reportamos efectivamente a la Unidad Nacional de Protección. Yo no tengo en este momento el dato específico de cuántas personas no se les ha otorgado las medidas, pero sin duda sí, esa es una discusión permanente porque el volumen de personas que están en riesgo va aumentando y la capacidad, creo, de la ONP, por ejemplo, para proveer estas medidas de seguridad pues, es de alguna manera limitada. Entonces, sin duda sí hay una brecha, pero bueno, no sabría decirte en este momento cuál es el dato exacto. Antes de entrar en el segundo tema de esta conversación, directora Miller, quisiera cerrar volviéndonos al principio con la carta. ¿Qué efecto tiene esa carta que los dirigentes de comunes enviaron al presidente Petro? ¿Qué efecto tiene en las bases, en los TCL? ¿Qué mensaje envía cuando están diciendo no confiamos en la JEP? Cuando es pues es la justicia transicional que con la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas han estado trabajando para que esto salga adelante. ¿Cuál es el efecto de esa carta? Pues yo creo que todavía no hemos podido como medir ese impacto en los territorios. Este es un hecho todavía muy reciente. Yo debo decir que en lo que compete como a los firmantes y las firmantes que están en los ETCR, los que siguen en el proceso de reincorporación, creo que las personas sí están muy comprometidas con avanzar en su proceso de justicia ante la JEP, de comparecencia ante la JEP. Nosotros los vemos siempre con la disposición en general de participar y de comparecer. Sin duda hay inquietudes, hay preguntas, hay problemas. Eso me parece que es como parte de lo que significa un proceso que de todas maneras no se ha hecho antes, nunca. Hay incertidumbres que me parece que son válidas también por parte de los y las firmantes. Eh, pero yo creería que esto, y esperemos que así sea, no logre impactar, digamos, el vínculo de las personas con su proceso que habían venido adelantando.
Bueno, ya hablamos con la directora de la ARN, ahora vamos a hablar con la excomisionada de la verdad y el informe, eh, Mi cuerpo es la verdad. Ese informe habla sobre el impacto que tiene, pues, básicamente es un informe sobre cultura, una cultura que está tan naturalizada que nos es muy difícil ver lo que hay detrás. El caso de análisis que propongo para hablar un poco de ese informe es Sebastián Villegas, un soldado que además, un soldado regular que además se ha intentado escapar varias veces desde que lo atraparon cuando él asesinó hace unos días a su novia Isabela Mesa. La diferencia es que él era un miembro de la fuerza pública. ¿Qué encontraron ustedes? ¿Cuáles son esos hallazgos que nos hacen pensar que es distinto cuando hay un feminicidio cometido por alguien armado? Pues yo creo que uno de los hallazgos más importantes del informe es que a través de los miles de testimonios que pudimos escuchar de las mujeres víctimas, de todos los grupos armados, de las guerrillas, de los paramilitares, de la fuerza pública, es que sin duda sí hay diferencias entre esa violencia patriarcal que se ejerce en el cotidiano, todos los días de las mujeres. Las mujeres somos víctimas de esta violencia patriarcal día a día y es lo que hemos llamado el continuum de violencias contra las mujeres. Casi que desde que nacemos, cuando somos niñas, etcétera, muchas de estas mujeres víctimas, por ejemplo, nos narraban que antes de ser violadas por los paramilitares, pues habían sido violadas también por el padrastro, por el tío, etcétera. Es decir, hay evidentemente un continuum de violencias. Lo que lo hace diferente, sin duda alguna, es que con estos que tienen armas, esa violencia es mucho más degradada, es mucho más cruel, es mucho más profunda. Y eso nosotros lo pudimos constatar, porque sin duda alguna eh, la militarización y la guerra es la expresión máxima del patriarcado, porque el patriarcado, digamos, lo que busca es generar opresión y subordinación sobre el otro sujeto, en este caso las mujeres, y la guerra y la militarización lo que busca es aniquilar. Junta esas dos cosas en unos mismos cuerpos y lo que nos da es un proceso de aniquilación de las otras, en este caso de las mujeres, con niveles de crueldad y de degradación distintas, sin duda, dependiendo de los actores. Nosotros pudimos constatar, por ejemplo, que los niveles de crueldad que se que ejecutaron los paramilitares frente a las mujeres y frente a los cuerpos de las mujeres eran inenarrables. Es decir, lo que nosotros tuvimos que escuchar de lo que estos hombres hicieron con las mujeres era una cosa, pues, que uno no alcanza a imaginarse que haya podido pasar en esta guerra en Colombia. Pero cuando íbamos, por ejemplo, a los entrenamientos que tenían estos hombres armados, estos paramilitares, los entrenamientos eran tan crueles como la violencia que ellos después ejercían con las mujeres. Entonces eran entrenamientos que buscaban era quitarles todo rastro de humanidad. A esto nada más a chicos de 14, 15, 16 años. Y quitarles todo rastro de humanidad era, por supuesto, a través de las armas, de la noción del poder que otorgan las armas, eh, aniquilar, ¿cierto? A quien tuviera al frente, pero fundamentalmente a quienes no tenían el mismo nivel de poder, y estamos hablando fundamentalmente de las mujeres, claro, los niños y las niñas, pero las mujeres ahí en primer plano. Entonces, claro, hay una relación directa entre militarización y violencias patriarcales. Y es una relación que genera, por supuesto, sobre el cuerpo de las mujeres mayores niveles de degradación y de crueldad, que es lo que pudimos constatar, y eso es uno de los hallazgos importantes. Eso lo vemos además no solo en la crueldad de los entrenamientos de los paramilitares, en la misoginia de los entrenamientos de los integrantes de la fuerza pública. Nosotros recogemos lo que Adriana Villegas, la periodista de Manizales, retoma de los cánticos, por ejemplo, de entrenamiento de los miembros de la fuerza pública, que son absolutamente misóginos, y eso es lo que
culturalmente y la manera como se forman estos hombres en armas en todos los grupos armados, las guerrillas, los paramilitares y la fuerza pública. Hay algo importante y retomando esto que denunciaba la periodista Adriana Villegas en los campos donde batallan en el entrenamiento, y es, claro, cuando llega al Ministerio de Defensa el doctor Iván Velázquez y dice, vamos a acabar con la corrupción en las Fuerzas Armadas. Este tipo de mensajes velados que hay, por ejemplo, a través de estos cánticos, ahí hay una forma de misoginia continuada que le diría a uno, debe haber una formación de género. ¿Usted cree que en este momento ha cambiado algo con respecto a las Fuerzas Armadas después de la Comisión de la Verdad? ¿Se ha entrado a pensar en estas formas tan crueles de formar la mente del soldado para llegar a la mujer? Lo que pasa es que esos son procesos culturales de transformaciones de mediano y largo plazo. Yo creo que el ministro, lo sé porque nos invitó, digamos, a varias charlas como comisionados o excomisionados y comisionadas, y yo sí creo que hay varias cosas. Por un lado, pues una enorme resistencia en estos estamentos a que se abordaran temas, en general del informe de la Comisión de la Verdad, pero digamos, estos temas específicos eso es como un poco la formación en derechos humanos, ¿no? Que todos la reciben, pero es como llamábamos antes la clase de costura de las Fuerzas Armadas, y sin duda el relleno, los rellenos, eso no es lo que les impacta. Yo creo que empezar a trabajar alrededor del discurso, de la narrativa que se va imponiendo es importante, pero el trabajo que se tiene que hacer de fondo es muy profundo y de muy largo aliento, porque como decía hace un rato, pues es que estos son procesos de transformaciones culturales. Ahora, esos procesos de transformaciones culturales de largo plazo tienen que ir acompañados de mensajes contundentes de inmediato y corto plazo, es decir, no permitir la impunidad y sancionar, por supuesto, a quienes cometan o delitos o a quienes, sabiendo que no se puede seguir generando este tipo de instrucciones con estos cánticos misóginos, lo sigan haciendo. Eso tiene que tener una sanción. El problema es que en un país en guerra o con tantos conflictos o teniendo que, pues esas cosas no son importantes, eso no se sanciona porque eso no es importante, se le da una palmadita al instructor y se le dice no lo vuelva a hacer. Entonces yo creo que esas transformaciones de largo plazo que están asociadas a procesos de reflexión, de formación, de cambio de subjetividades, etcétera, que tienen que darse además desde la escuela militar, desde que se forman esos muchachos y muchachas que entran a las Fuerzas Armadas, tienen que ir acompañados de, sin duda, medidas muy específicas y contundentes de sanción frente a casos, hechos, etcétera. No es posible. A nosotros nos tocó, a mí me tocó, yo vengo del movimiento feminista, a mí me tocó, por ejemplo, recuerdo en un consejo de seguridad, cuando estábamos exponiendo en el Cauca, la situación de las niñas en Toribío, y cómo cuando los contingentes de soldados llegaban a Toribío, pues se rifaban las niñas de la escuela a ver, ¿no? A cuál de 14, de 13 años, niñas indígenas. Y estábamos exponiendo eso en un consejo de seguridad y alguno de los mandos levantó la mano y dijo, pero ustedes ¿por qué no entienden que esos muchachos llevan 18 meses en el monte? Tienen que venir a estar con mujeres, porque si no, pues, ¿no? ¿Cómo hacen? Entonces, esas nociones, y eso lo dijo, recuerdo un coronel, esas nociones que están en estos mandos medios y altos, pues es parte de lo que culturalmente termina normalizando y legitimando todo lo que hacen sus soldados, defienden, en lugar de sanción lo que hay es defensa, ocultamiento, etcétera. Mientras no cambiemos esas prácticas, pues va a ser muy difícil que... Cuando un sujeto como Sebastián Villegas, que pertenece al Ejército de Colombia, que pertenece a un cuerpo armado, legal, que es la fuerza del Estado y que se supone que debe cuidarnos, hay diferencias si comete el feminicidio con uniforme y sin uniforme, es decir, si lo hace en una fiesta un fin de semana a cuando lo hace con su uniforme, o sea, el producto es igual, una muerte violenta, terrible de una mujer, pero en términos de cómo lo aborda la justicia o de su significado dentro de la sociedad.
Lo que pasa es que yo creo que el efecto, como bien tú dices, es exactamente el mismo. Esa es la noción, pero es cuál es la identidad de ese personaje, la identidad de quien hace eso y lo hace, o por un lado, porque está armado y sabe que tiene una noción de poder distinta, muy superior a la de un hombre no armado, por ejemplo, ¿cierto? Y ahí hay un elemento que es muy importante, porque el uniforme también le otorga, ¿cierto?, un significado distinto, es decir, es un simbólico distinto. Quien carga un uniforme y que se supone tiene una autoridad y es como una legitimidad para hacer lo que hace, porque el uniforme le otorga esa legitimidad. Entonces, claro que sí hay diferencias y esa identidad yo sí creo que es parte de lo que hay que revisar. No es lo mismo, por supuesto, el hecho de que sea un soldado y que haga lo que haga, porque lo hace también en razón a esa identidad masculina, armada, perteneciente a un cuerpo que le legitima de alguna manera ese uniforme lo que está haciendo o la práctica de lo que está haciendo. Yo creo que eso es parte de la gravedad de lo que hablamos o que mencionamos cuando la militarización de la vida civil o la militarización de las mentalidades, porque aunque ese personaje no tenga uniforme, ¿cierto? Piensa de esa manera. Y pues eso, por supuesto, genera, digamos, unos impactos diferenciales mucho más graves para las mujeres y las niñas en esta Y sociedad. los niveles de impunidad. Claro, es decir, el uniforme te está otorgando otro lugar, que es como lo asumen, pero porque además así ha sido, Ana Cristina, lo que yo te estoy diciendo, cuando nosotros denunciábamos, pues cuando las respuestas eran esas, o muchas veces internamente el negacionismo, lo otro no tomar acciones, trasladarlos. Cuando denunciábamos, miren, es que estos soldados lo que hacían era sacarlos o abrirles investigación interna disciplinaria que no llegaba a ningún lado, pero no tramitaban eso, por ejemplo, ante las instituciones de carácter penal. Digamos, todo eso, por supuesto, va generando un manto de impunidad y de legitimidad y de normalización que es mucho más grave, no solamente porque en este caso las Fuerzas Armadas son las encargadas de cuidar a los ciudadanos y las ciudadanas, sino por lo que significa que son las armas del Estado las que se utilizan contra las mujeres en este caso. Esta última pregunta es una recomendación y yo sé que para usted puede ser incómodo, pero no le estoy pidiendo que se meta en las carteras que no son las suyas o en los despachos que no son los suyos, pero si usted le pudiera dar, le voy a pedir dos consejos, si usted le pudiera dar un consejo al ministro de Defensa, Iván Velázquez, sobre lo que podría hacer con su tropa para poder empezar a tratar esto, a detener esta misoginia y ese menosprecio por el lugar de la mujer. Pues es que es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que Iván está haciendo una tarea, digamos, realmente muy, muy dura y muy importante porque, pues lo dijo la Comisión de la Verdad, las reformas que necesitan las Fuerzas Armadas son de hondo calado y de largo aliento y de hondo calado en términos de todo el sistema. Eh, Creo que es que va lo uno con lo otro, porque, eh, claro, yo podría hacer alguna recomendación en torno a la necesidad de que desde la misma escuela de formación exista una cátedra sobre equidad de género donde se hable de las masculinidades no hegemónicas y de lo que significa la militarización y que lean el informe de Mi cuerpo es la verdad de la Comisión de la Verdad. Eso podría ser una medida, pero esa medida sin otras medidas que tienen que ir, por ejemplo, alrededor del tema de acabar con la impunidad al interior de las Fuerzas Armadas, y esto pasa por temas hasta de la justicia penal militar, por ejemplo, pues de pronto el impacto no lo vayamos a alcanzar a ver. Pero bueno, esa sería por lo menos una medida, digamos, importante y ahí están las recomendaciones de la Comisión de la Verdad para todo lo que creemos que se necesita en términos de avanzar hacia unas Fuerzas Armadas eh, que realmente comprendan cuál es su rol y que pues, transiten hacia un lugar realmente
distinto en términos de lo que significa la protección de la vida. Y si usted pudiera hablar con el comisionado Oti Patiño y decirle, yo necesito esto para todos mis protegidos en la ARN, tengo a todos estos firmantes que han honrado y cumplido con los acuerdos, por favor ayúdenme, ¿usted qué le diría? Bueno, no, lo estamos haciendo, eso sí tenemos ahí, vamos, una relación pues directa permanentemente, no solamente con el comisionado Oti Patiño, sino con los negociadores, tanto del ELN como de las EMC. Y es que permanentemente frente a casos y demás estamos trabajando con la mesa para que se revise en el marco del mecanismo de monitoreo, en el marco de la mesa, lo que significan, digamos, esos casos o de amenazas. Entonces, eso sí lo estamos haciendo permanentemente. Yo debo decir algo que me parece que es importante. Cuando empezó el proceso de negociación con el ELN, empezamos a trabajar también algunos casos, por ejemplo, en Arauca, de firmantes que estaban amenazados, etcétera. Nosotros los llevamos, los hicimos llevar hacia la mesa de negociación. Y yo debo decir que en el caso del ELN ha disminuido sustancialmente el tema de riesgos y amenazas a firmantes del acuerdo de paz por parte del ELN, que en algunos territorios pues esas tensiones se veían, y yo debo decir que en este momento eso pues, ya no se está dando de esa manera. Y con EMC estamos haciendo lo propio. Creo que es un procedimiento distinto, un poco más complejo, pero también, digamos, estamos trabajando de manera directa con la Oficina del Alto Comisionado y con los negociadores. Yo la voy a dejar ir sin que me diga, no podemos ignorar el hecho. Todo el tiempo he estado mirando el broche que tiene en su chaqueta. Ese broche, ¿qué quiere decir? Este broche quiere decir que es urgente que el mundo detenga la crueldad humana, el genocidio que está sucediendo hoy en Palestina. Creo que si la única posibilidad que nos están dejando es ser notarios y notarias de este genocidio, pues lo mínimo que debemos hacer es todos los días no dejar de hablar y no dejar de mostrar lo que está pasando hasta que se detenga. Las líneas rojas de humanidad, las líneas rojas de respeto, las líneas rojas de civilización, digamos, se pasaron por parte del Estado de Israel hace mucho rato. Y creo que nuestro deber como ciudadanos, como ciudadanas, como humanas, es realmente, por lo menos, mostrarlo al mundo todos los días. Y hubo una crítica muy fuerte del embajador de Israel en Colombia al director de la DIAN por su manifestación contra el genocidio. Esto lo podemos tomar como una manifestación. Este broche es Alejandra Miller, la mujer, o es la directora de la ARN quien está manifestándose contra el genocidio. Pues yo creo que separar esos roles es un poco difícil. En principio, claro, soy yo como persona, pero sin duda alguna hago parte de un gobierno también que ha expresado su rechazo al genocidio. Eh, entonces, separar esos roles es muy difícil, pero yo sí creo que hay temas, como decía yo en alguna expresión que puse pública, hay temas que nos competen a todos como humanidad, y es lo que significa un genocidio en cualquier parte del mundo. Y hay temas que le competen a un gobierno, como la política fiscal, en donde el embajador, dije en su momento, no tiene por qué meter sus narices. Directora Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, muchas gracias por estar en Entrevistas Cambio. Ana Cristina, muchas gracias. Muy rico conversar contigo. Muchas gracias por estar con nosotros. Les habló Ana Cristina Restrepo Jiménez. Hasta la próxima.